Los murmullos seguían a Rhea Langford, como una sombra mientras permanecía en el estrado de subastas, abrazando a su hijo contra el pecho. Sus ojos, que alguna vez brillaron con sueños de una vida mejor en el oeste, ahora solo reflejaban miedo y desesperación. El sol del mediodía caía sin piedad sobre la polvorienta calle principal de Paradise, territorio de Montana, mientras la voz del subastador resonaba entre los hombres de aspecto rudo, reunidos frente a ella. Ahora tenemos a esta joven mujer y a su niño, brazos fuertes para lavar, cocinar o lo que deseen. Empezamos con $30. Rhea alzó la cabeza con dignidad a pesar de la vergüenza que le ardía por dentro. Apenas 3 meses atrás había sido una viuda respetada que viajaba al oeste con una caravana de colonos. Ahora, tras una cadena de desgracias, estaba siendo tratada como propiedad, vendida al mejor postor. Su único consuelo era el pequeño bulto cálido en sus brazos. Ellie, de apenas 4 meses, con los rizos oscuros de su padre y la barbilla obstinada de su madre. Era el año 1878. Aunque la esclavitud ya había sido abolida, los contratos de servidumbre seguían siendo comunes en los territorios fronterizos. Una deuda con el banquero corrupto Sylvan Dore la había llevado hasta ese momento. Después de enfermarse durante el viaje, el líder de la caravana la abandonó en Paradise. Los gastos médicos y el alojamiento aumentaron la deuda, y sin familia ni recursos, se vio atrapada en esa humillación. $30, gritó un hombre corpulento de dientes manchados de tabaco. 35, dijo otro, mirándola de una manera que le heló la sangre. 40, añadió un tercero, pero no quiero al mocoso. El subastador Wendell Cray vaciló, observando a Rhea y luego al público. La mujer viene con el niño, así es el trato. Entonces 40, pero solo por la mujer, insistió el hombre. Que alguien más se quede con el llorón. Rhea abrazó con fuerza a Ellie, sintiendo su corazón golpearle el pecho. La sola idea de separarse de su hijo la hacía tambalear. Preferiría morir antes que permitirlo. 50 por la mujer sola, gritó otra voz. El subastador miró al banquero, quien asintió satisfecho. Parece que hay interés en separarlos, murmuró. Rhea sintió las piernas flaquear. No podía ser real. Abrió la boca para protestar, pero la garganta se le secó. Entonces, una voz grave atravesó el bullicio como un cuchillo. 100. El público se volvió hacia el hombre que avanzaba entre ellos. Era alto, de andar sereno, con el sombrero en la mano, el cabello castaño claro, quemado por el sol, y los ojos del color de una tormenta en el horizonte. Su rostro curtido hablaba de años de trabajo y soledad, pero había una gentileza en la manera en que miraba a Rhea y a su hijo. $100, repitió con voz firme. ¿Por ambos o por ninguno? El banquero frunció el ceño. Señor Thorne, esto es un negocio. La deuda de la mujer es considerable, y si los separamos... Dije ambos o ninguno, interrumpió Kate Thorne, su tono bajo, peligroso. Un silencio pesado cayó sobre la multitud. Todos en Paradise conocían al ranchero del Double T, un hombre que no se debía provocar. Muy bien, murmuró Cray, tragando saliva. $100 a la una. ¿A las 2? Vendida al señor Thorne por $100. Rhea sintió que el suelo se le movía bajo los pies. El alivio y el miedo se entremezclaban mientras observaba al hombre que ahora la había comprado. ¿Quién era él realmente? ¿Qué esperaría de ella? Kate Thorne se acercó, pagó directamente al banquero y luego la miró. ¿Sabes montar?, preguntó con voz baja. Ella asintió, incapaz de hablar. Mi caballo está amarrado frente al almacén. Necesitaremos provisiones antes de ir al rancho. Le ofreció la mano para ayudarla a bajar del estrado. Rhea dudó, pero la tomó. La piel áspera de él contrastaba con la suya, y su agarre, aunque firme, fue sorprendentemente cuidadoso. Gracias, susurró ella al fin. Por no separarnos. Ningún niño debería ser quitado de su madre, respondió él sin expresión,
y comenzó a caminar hacia el mercado de Orrin Pike. Rhea ajustó al pequeño Eli entre sus brazos y lo siguió, sintiendo las miradas de los Dustbend Folks clavadas en su espalda. No sabía qué le esperaba en el rancho de ese hombre, pero al menos todavía tenía a su hijo, y eso era suficiente. Por ahora. Dentro del almacén, Kate se movió con eficacia, reuniendo lo necesario: harina, café, azúcar, sal, carne salada. «Necesitarás ropa adecuada», dijo, señalando una estantería. Rhea lo miró con sorpresa cuando añadió a la compra varios vestidos sencillos, ropa interior y mantas para el bebé. Intentó agradecerle, pero él solo asintió en silencio. «Señor Thorne», dijo Orrin Pike mientras anotaba los precios. «Me contaron que perdió unas cuantas reses por culpa de los bandidos el mes pasado». «Ya lo resolví», contestó Kate con sequedad, cortando la charla. Una vez cargadas las alforjas, Kate ayudó a Rhea a montar su caballo, un fuerte alazán color canela. Con Eli asegurado contra su pecho en un improvisado cabestrillo hecho con una de las nuevas mantas, iniciaron el camino fuera del pueblo. Durante el primer tramo nadie habló. Desde su asiento, Rhea observó al hombre que había cambiado su destino. Caminaba con paso firme, los hombros anchos bajo la chaqueta gastada, el revólver colgando de la cintura, limpio y bien cuidado. «Señor Thorne», se atrevió al fin, «quiero que sepa que trabajaré duro para pagarle. Puedo cocinar, limpiar». «No fue una inversión», la interrumpió sin volverse. «Fue lo correcto». Ella bajó la mirada, apretando el cabestrillo donde dormía su hijo. «Aún así, le estoy agradecida», dijo en voz baja. «Ganaré mi lugar». El viento arrastró el polvo tras ellos mientras el sol se hundía lentamente sobre las colinas del oeste, marcando el inicio de un destino que ninguno de los dos podía prever. Esta vez él sí volvió el rostro, apenas un destello de sorpresa cruzando su mirada. «Ya veremos eso cuando lleguemos al rancho». Caminaron en silencio casi una hora hasta que Kate Thorne se detuvo junto a un arroyo para dejar beber al caballo. Ayudó a Rhea Langford a desmontar y luego se ocupó del animal, mientras ella se sentaba sobre un tronco caído para amamantar a Ellie. «¿Cuántos meses tiene?», preguntó Kate sin mirarla, dándole su espacio. «4», respondió ella con voz suave, mirando el rostro dormido de su hijo. «¿Y cómo se llama?». «Eli», contestó. Él asintió despacio. «Tu esposo. Murió antes de que naciera, ¿verdad?». «Sí», murmuró Rhea. «Bram Langford. Una fiebre se lo llevó poco después de que nos casamos, antes de llegar a Montana». «Lo siento». Esas simples palabras, dichas sin compasión fingida pero cargadas de sinceridad, le arrancaron lágrimas que trató de contener. «Yo también lo lamento», dijo con un hilo de voz. «Era un buen hombre. Quería tener una granja, criar una familia». Kate la miró solo un instante, notando que Eli dormía contra su hombro. «Deberíamos seguir. Quedan pocas horas de luz y quiero llegar antes del anochecer». Rhea montó de nuevo. Mientras avanzaban, el paisaje se abría ante sus ojos. Colinas ondulantes, montañas lejanas, pinos y álamos que parecían brillar con el viento del atardecer. A pesar de todo, no pudo evitar murmurar. «Es hermoso». «Puede ser duro», respondió él. «Pero sí, es hermoso». Cuando coronaron una colina, Rhea vio por primera vez el Double T Ranch. Era más grande de lo que imaginaba. Una casa de troncos con chimenea de piedra, un granero, corrales con ganado y caballos. De las ventanas salía un resplandor cálido, y el humo se elevaba recto hacia el cielo del crepúsculo. «Hogar», dijo Kate simplemente, acelerando el paso. Una mujer de mediana edad salió al porche, limpiándose las manos en el delantal. Tenía el cabello gris trenzado y recogido en un moño, y los ojos atentos de quien ha visto de todo. «Hester», llamó Kate, «tenemos visita». «Ya veo», respondió ella con una sonrisa prudente.
Bienvenida al Double T, señora. Soy Hester Vaughn, la ama de llaves. Rhea Langford, dijo ella, algo avergonzada. Y este es mi hijo, Eli. Kate la ayudó a bajar del caballo. La señora Langford y su hijo se quedarán con nosotros. Prepara la habitación del final del pasillo. Hester asintió sin mostrar sorpresa. Por supuesto, señor Thorne. La cena estará lista enseguida. Hice estofado de res. Perfecto, respondió él. Después de cenar le enseñaré la casa. El interior era más acogedor de lo que Rhea esperaba. El salón tenía una gran chimenea de piedra, una mesa robusta y muebles gastados pero de buena calidad. En una pared, varios estantes llenos de libros hablaban de un hombre que valoraba el silencio y el conocimiento. Durante la cena, Rhea supo que Hester Vaughn vivía en una cabaña pequeña cerca del corral, pero venía cada día a cocinar y limpiar. Los dos rancheros, Joss y Rafe Calder, hermanos, se encargaban del ganado y los caballos. Mientras comían, Kate explicó: El rancho tiene unas 2000 acres. Criamos 300 cabezas y algunos caballos cuarto de milla. No es el más grande del territorio, pero da para vivir. Rhea asentía, intentando asimilarlo todo mientras sostenía a Eli dormido sobre su regazo. Después de la comida, Kate la condujo hasta una habitación amplia, con cama de plumas, un tocador y una cuna de madera nueva. Era la habitación de mi madre, dijo encendiendo la lámpara. Hester la mantiene lista por si llegan invitados. No tenemos muchos. ¿Tus padres ya no viven?, preguntó Rhea en voz baja. Mi padre murió en el 65, peleando por la Unión. Mi madre, hace 3 años. Lamento tu pérdida. Él asintió y señaló la cuna. Era mía cuando era niño. Pensé que tu pequeño podría usarla. Rhea, conmovida, colocó cuidadosamente a Eli en la cuna. Gracias, señor Thorne. Por todo, pero aún no entiendo por qué lo hizo. Kate permaneció en silencio unos segundos, los ojos perdidos en algún recuerdo. Digamos que sé lo que pasa cuando alguien es tratado como propiedad. ¿Y no está bien? Antes de que pudiera preguntar más, se dio media vuelta. Descansa. Mañana hablaremos de tus tareas. Rhea se quedó sola, sentada en el borde de la cama. Aún no podía creerlo. Esa mañana había despertado en una celda detrás del banco de Sylvan Door, esperando ser vendida como sirvienta. Y ahora dormía bajo un techo limpio, con su hijo a salvo a su lado. ¿Quién era realmente ese Kate Thorne? ¿Qué esperaría de ella? A pesar de su bondad, seguía siendo dueña de una deuda, y en el papel, seguía perteneciéndole. Ese pensamiento le heló la sangre. Mientras se ponía uno de los camisones nuevos y se preparaba para dormir, Rhea hizo una promesa silenciosa. Pase lo que pase, sobreviviremos. Y algún día, seremos libres. El amanecer llegó con el canto del gallo y el mugido lejano del ganado. Rhea despertó sobresaltada antes de recordar dónde estaba. Eli dormía plácido en la cuna. Se vistió con un vestido de algodón nuevo y bajó al comedor, decidida a empezar el día. Para su sorpresa, Kate Thorne ya estaba allí, leyendo el periódico con una taza de café en la mano, mientras la luz dorada del amanecer entraba por la ventana del rancho. «Buenos días», saludó Kate Thorne, poniéndose de pie cuando Rhea Langford entró en la cocina. «¿Durmió bien?» «Sí, gracias», respondió ella con timidez. «Me gustaría ayudar con el desayuno». Kate señaló la estufa, donde una olla de avena hervía lentamente. «Hester Vaughn no llegará hasta el mediodía. Suelo arreglármelas por las mañanas». «Por favor, déjeme hacerlo», insistió Rhea. «Sé cocinar bien». Tras un momento de duda, Kate asintió y volvió a su periódico. Rhea acomodó a Eli en una sillita de madera recién lavada y terminó de preparar la avena. Luego encontró tocino y un poco de pan en la despensa, y pronto el aroma llenó la habitación. Mientras comían, Kate le explicó lo que esperaba de ella. Hester se encarga de casi todo.
pero ya está mayor y necesita ayuda con lo más pesado. Tú la apoyarás, aprenderás la rutina del rancho y cuidarás a tu hijo. ¿Nada más?, preguntó Rhea frunciendo el ceño. Pagó una suma considerable. No te compré para matarte trabajando, interrumpió él con tono firme pero tranquilo. Ya has pasado por suficiente. Ella lo miró fijamente. El contrato dice 3 años de servicio. Solo quiero saber qué espera realmente. Kate dejó la taza de café sobre la mesa con cuidado. El contrato es solo un papel. Cuando estés estable y te sientas lista, podrás quedarte o marcharte, lo que decidas. Rhea lo miró sin creerlo. ¿Así de fácil? ¿Sin pagarle nada? No negocio con vidas humanas, señora Langford. Lo que hice fue asegurar que tú y Eli permanecieran juntos y a salvo. Nada más. Ella bajó la mirada confundida. No lo entiendo. Por primera vez, los ojos de Kate Thorne mostraron algo más que calma, una mezcla de compasión y dolor antiguo. Lo entenderás con el tiempo. Por ahora, solo debes saber que aquí estás segura. Antes de que pudiera responder, la puerta trasera se abrió y Hester Bond entró con una canasta de huevos y verduras frescas. «Buenos días», saludó con alegría. «Pensé venir temprano para ayudar a la señora Langford a instalarse». Se detuvo al ver la mesa. «Vaya, ya desayunaron». «La señora Langford cocina muy bien», comentó Kate, levantándose. «Tengo trabajo en el corral. Las dejo para que se conozcan». Cuando él salió, Hester sonrió con dulzura. «No te preocupes por su manera de ser, hija. Kate es un buen hombre, solo que habla poco». «Sí, lo he notado», respondió Rhea, levantando a Eli cuando empezó a inquietarse. «¿Puedo cargarlo?», preguntó Hester extendiendo los brazos. Rhea dudó un instante, pero se lo entregó. La mujer lo sostuvo con naturalidad, acariciándole la mejilla. «¡Qué niño tan guapo!». «Me recuerda a mis muchachos cuando eran pequeños. Ahora viven en California, con sus propias familias». Mientras limpiaban juntas la cocina, Hester habló del rancho y de su dueño. Kate vino a Montana siendo niño, con sus padres. Su padre levantó este lugar desde la nada. Después de la guerra, él tomó las riendas. «¿La guerra lo cambió?», preguntó Rhea. «Mucho», suspiró Hester. Volvió distinto, más callado. Pero hizo del Double T uno de los ranchos más respetados del territorio. ¿Nunca se casó?». Hester bajó la mirada. «Hubo una mujer, antes de la guerra, Lorna Ashvale, la hija del banquero. Iban a casarse, pero ella no lo esperó». «Oh», murmuró Rhea, sintiendo una punzada de tristeza ajena. «Él no habla de eso, pero creo que lo marcó profundamente. Eso, y lo que vio en el frente». Los días siguientes transcurrieron con una calma que Rhea no recordaba haber sentido en años. Ayudaba a Hester con las tareas de la casa y cuidaba a Eli, mientras Kate pasaba las jornadas trabajando el ganado, atendiendo a compradores o resolviendo asuntos del rancho. Por las noches cenaban juntos. A veces se unían los hermanos Joss y Rafe Calder. Las conversaciones eran breves, pero Rhea empezó a esperar esos momentos. Verlo relajado, escucharlo leer fragmentos de sus libros junto al fuego. En su cuarta noche en el Double T, con Eli dormido y Hester ya retirada a su cabaña, Kate la invitó a salir al porche. El aire olía a pino y salvia. El cielo, lleno de estrellas. «¿Extrañas tu vida anterior?», preguntó él de pronto. «¿Mi vida?», repitió ella sorprendida. «Sí, dijiste que tu esposo quería cultivar la tierra. ¿Pero qué querías tú?». Rhea se quedó pensativa. Nadie le había hecho esa pregunta en mucho tiempo. «Era maestra antes de casarme. Amaba enseñar a los niños a leer, mostrarles los mundos que existen en los libros». Sonrió con melancolía. «Bram y yo soñábamos con abrir una pequeña escuela algún día». Kate asintió, mirando al horizonte. «En Paradise llevan años queriendo construir una escuela formal». El silencio entre ellos no era incómodo. Solo el sonido del viento,
los grillos y la respiración tranquila de dos almas que, sin saberlo, empezaban a curarse bajo el mismo cielo del oeste. La última maestra se marchó después de un invierno, dijo Kate Thorne, mirando hacia el horizonte. Dijo que el frío era insoportable y los niños demasiado salvajes. Los niños nunca son salvajes, respondió Rhea Langford con convicción. Solo necesitan la guía adecuada. Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Kate, suavizándole los rasgos endurecidos por el sol y los años. «Hablas igual que mi madre», murmuró. «Ella me enseñó en esta misma mesa, hasta que cumplí 12». El silencio que siguió fue sereno, interrumpido solo por el crujido de las mecedoras y el canto nocturno de los grillos. Luego, la voz de Kate bajó un tono, más grave. «Fui prisionero de guerra», confesó sin mirarla. 11 meses en Andersonville. A Rhea se le heló la sangre. Todos habían escuchado historias del infierno que fue ese campo confederado, donde los soldados de la Unión morían por hambre y enfermedad. «Vi hombres tratados peor que el ganado», continuó él, con la mirada perdida en la oscuridad. «Se compraban y vendían entre sí. Los fuertes robaban a los débiles. Los enfermos quedaban atrás. Sus manos se aferraron con fuerza a los brazos de la mecedora. Cuando te vi en esa subasta, sosteniendo a tu hijo». «Lo recordaste», completó ella en voz baja. Kate asintió. «Nadie debería ser vendido. Nunca. Por ninguna razón». En ese momento, Rhea lo comprendió un poco más. Su calma, su prudencia, su bondad contenida. Todo venía de un dolor que él jamás explicaba. «Gracias por contármelo», dijo simplemente. Él la miró entonces, de verdad, como si recién la estuviera viendo. «Es usted una mujer fuerte, señora Langford. La mayoría se habría quebrado». «Por favor, llámeme Rhea», murmuró ella, ruborizándose. Pasó otra semana, y Rhea empezó a sentirse parte del Double T Ranch. Ellie prosperaba en el aire limpio de montaña, más despierto y fuerte cada día. Hester Bone le enseñaba las rutinas de la vida ranchera: llevar las cuentas, conservar alimentos para el invierno y mantener la casa en orden. Kate, aunque seguía reservado, pasaba más tiempo cerca. A veces se detenía en la cocina a tomar café, justo cuando el pequeño Ellie estaba despierto. Nunca pedía cargarlo, pero sus ojos se ablandaban al verlo reír. Una tarde, una tormenta estalló desde las montañas. Rhea estaba sola con Ellie. Kate había salido con los hermanos Joss y Rafe Calder a revisar el ganado, y Hester estaba enferma en su cabaña. Los truenos sacudían el techo y la lluvia golpeaba los ventanales. Ellie lloraba con miedo. Rhea caminaba de un lado a otro, arrullándolo y cantando bajito. De pronto, la puerta se abrió de golpe. Kate apareció empapado, el agua goteando de su sombrero. «La tormenta nos tomó por sorpresa», dijo quitándose el sombrero. «Joss y Rafe están cuidando los caballos». Sus ojos se fijaron en el bebé que lloraba desconsolado. «Está bien», explicó Rhea, meciendo a su hijo. «Solo asustado por el trueno». Un relámpago iluminó la habitación seguido de un estruendo ensordecedor, y Ellie rompió a llorar más fuerte. «¿Puedo?», preguntó Kate, extendiendo los brazos. Sorprendida, Rhea se los entregó. El contraste la conmovió. El diminuto bebé contra el pecho ancho y mojado del ranchero. Cade lo sostuvo con suavidad, una mano firme apoyando su cabeza. Pequeño», murmuró con voz grave, como un trueno amable. «Solo es el cielo hablando, no hay nada que temer». Para asombro de Rhea, los sollozos se calmaron. El bebé, con la carita aún húmeda, lo miró fascinado. «Tiene un don con él», susurró ella. Kate sonrió apenas. Caballos, vacas o niños, todos reaccionan igual. Si muestras miedo, se asustan. Si estás tranquilo, se calman. ¿Ese es su secreto con la gente también? Sus miradas se cruzaron sobre la cabeza del niño. «No todos son tan fáciles de leer», dijo él despacio. El corazón de Rhea latía más rápido. Por un instante,
Los tres parecieron formar un pequeño universo aparte, sostenido por algo que ninguno se atrevía a nombrar. Un nuevo trueno, más lejano, rompió el silencio. Ellie dormía ya, su manita aferrada a la camisa empapada de Kate. «Debería cambiarse de ropa», dijo Rhea tomando al bebé con cuidado. «Le haré café caliente». Kate asintió y se retiró, dejando tras de sí el olor a lluvia y el temblor que ella no podía explicar. La mañana siguiente amaneció limpia y brillante. Durante el desayuno, Kate anunció que debía ir a Paradise por provisiones y revisar un cargamento de caballos que llegaría en tren. «¿Quieres venir?», le preguntó. «A ti y a Illy les hará bien salir un poco». Rhea dudó. Volver a Paradise, donde la habían subastado como si fuera mercancía, la llenaba de ansiedad. Pero sabía que no podía esconderse para siempre. «Sí», respondió al fin, «iremos contigo». Salieron después del desayuno en la carreta, con Ellie dormido en una canasta de mantas. El camino estaba aún embarrado por la lluvia, y el aire olía a tierra recién lavada. Al acercarse al pueblo, los hombros de Rhea se tensaron. La última vez que había pasado por esas calles, era una mujer sin libertad. Ahora, volvía sentada junto al hombre que la había salvado. Kate la miró de reojo. «No tienes que hacerlo», dijo con voz baja. «Puedo llevarte de regreso». «No», respondió ella con firmeza. «No voy a esconderme». Y así, bajo el sol que seguía brillando sobre el polvo húmedo, entraron juntos a Paradise, el pasado y el futuro encontrándose en un mismo camino. Kate Thorne la observó un instante antes de asentir con respeto. «Quédate cerca de mí en el pueblo. Algunos podrían malinterpretar nuestra situación». Paradise estaba más concurrido que de costumbre. El tren mensual había traído provisiones, visitantes y uno que otro nuevo colono. Kate atendía sus asuntos con su acostumbrada eficiencia, presentando a Rhea Langford como la señora Langford, quien ayuda en el rancho, cada vez que alguien preguntaba. Mientras él discutía un pedido de cercas con Orrin Pike, Rhea, con Illy en brazos, paseaba por el mostrador del almacén. Estaba mirando unas telas cuando una voz helada resonó detrás de ella. «Vaya, si no es la viuda del bloque de subastas». Al girarse, Rhea se encontró frente a una mujer elegantemente vestida, de mirada altiva y sonrisa venenosa. «Señora Vera Lockridge», saludó con calma, reconociendo a la esposa del banquero que había disfrutado viéndola subastada. «Ya veo que Kate Thorne encontró alguna utilidad para ti», replicó la mujer, dejando que su mirada la recorriera de arriba abajo. Aunque, francamente, recoger despojos está muy por debajo de él. Supongo que hasta los rancheros exitosos se sienten solos. El veneno en sus palabras hizo que el rostro de Rhea se encendiera, pero antes de que pudiera responder, Kate apareció a su lado. «Señora Lockridge», dijo con una cortesía gélida, «espero que esté bien». La expresión de la mujer cambió al instante. Una sonrisa ensayada sustituyó su mueca. «Cade, qué gusto verlo. Hace tiempo que no lo vemos en los oficios del domingo». «Los negocios del rancho me han mantenido ocupado», respondió él con tono seco. Su mano se posó con suavidad en la espalda de Rhea, un gesto tan natural como protector. «La señora Langford está ayudando a Hester Bowen con la casa, además de cuidar a su hijo». «Qué noble de su parte», respondió Vera tensando la sonrisa. «Por cierto, Lorna Ashbal está en el pueblo. Vino de Helena con su esposo e hijos. Quizás pase a saludarlos». Un leve tic se dibujó en la mandíbula de Kate, la única señal de que el nombre le había afectado. «Envíele mis saludos», dijo con calma. «Ahora, si nos disculpa, tenemos más recados que hacer». Con un leve gesto de cabeza, la apartó del lugar, su mano firme aún en la espalda de Rhea. En cuanto salieron al tablón de la acera, Rhea respiró hondo. «Gracias». «¿Por qué?», preguntó él. «Por defender mi honor, aunque sea poco lo que me queda». Los ojos de Kate se oscurecieron.
No necesitas que nadie te defienda. Son personas como Vera Lockridge y su marido quienes carecen de honor, lucrando con la desgracia ajena. Siguieron hasta la oficina del telégrafo, donde Kate debía enviar un mensaje sobre el ganado que esperaba por tren. De pronto, se oyó un alboroto al final de la calle, gritos y cristales rompiéndose. «Quédate aquí», le ordenó, entregándole el paquete que llevaba. «Si algo pasa, enciérrate en la carreta». Antes de que Rhea pudiera objetar, él ya se había alejado, con la mano descansando sobre su revólver. Desde donde estaba, ella alcanzó a ver a varios hombres saliendo tambaleantes del salón, 2 de ellos enzarzados en una pelea violenta, mientras otros los animaban. Uno sacó un cuchillo. El corazón de Rhea se encogió. Apretó a Illy contra su pecho y retrocedió hacia la carreta, incapaz de apartar la mirada. Con una rapidez que la dejó sin aliento, Kate desarmó al hombre, torciéndole el brazo hasta ponerlo de rodillas. El otro atacante se lanzó sobre él, pero Kate esquivó con un movimiento limpio y le dio un golpe certero en el estómago. En segundos, los 2 revoltosos estaban reducidos, sin que él siquiera desenfundara el arma. El Marshal Creedon Pike llegó poco después para arrestarlos, dándole las gracias por su intervención. Cuando Kate volvió, una multitud se había reunido, murmurando entre sí. «¿Está bien?», preguntó Rhea, buscando signos de herida. «Perfectamente», contestó él. «Terminemos lo que falta y volvamos a casa». Los demás recados pasaron sin sobresaltos, aunque Rhea notaba las miradas y susurros que los seguían. Algunos curiosos, otros juzgones. Aún así, ella mantuvo la cabeza erguida, tomando fuerza del paso firme de Kate a su lado. Ya fuera del pueblo, con el sol cayendo sobre el polvo del camino, Rhea se atrevió a preguntar: ¿La señora Lockridge tenía razón? ¿Dejó de ir a la iglesia por nuestra culpa? Kate no apartó la vista de las riendas. No he ido regularmente desde hace años. Ella lo sabe. ¿Y lo de Lorna Ashbel? Sus manos se tensaron. Eso fue hace mucho, una vida atrás. Rhea bajó la voz. Hester me habló de ella. Lamento si el tema le duele. Kate guardó silencio un buen rato. Cuando al fin habló, su voz sonaba controlada, casi resignada. Lorna y yo crecimos juntos. Cuando empezó la guerra, me alisté pensando que acabaría pronto. Íbamos a casarnos al regresar. Pero fui capturado en Shiloh. Hizo una pausa mirando al horizonte. Cuando volví, después de Andersonville, y meses de recuperación, ella ya estaba casada con un comerciante de madera en Helena, y esperando su primer hijo. Debe haber sido muy duro, murmuró Rhea. Lo fue, respondió él con serenidad. Pero la guerra me cambió. Ya no soy el hombre que se marchó de Paradise en el 61. Tal vez ella lo vio antes que yo. El silencio volvió a envolverlos. El carro crujía suavemente sobre el camino mientras Ellie dormía, ajeno a todo, con el rostro sereno. Y entre los 2 adultos, uno marcado por las pérdidas, la otra por la vergüenza y el renacer, algo empezó a florecer, silencioso como la primera luz después de una tormenta. ¿Y tú, Rhea?, preguntó finalmente Kate Thorne, con voz tranquila. Ella sonrió con tristeza. Bram fue un hombre bueno y sereno. Crecimos en el mismo pueblo, en Pensilvania. Íbamos a la misma iglesia. Me pidió matrimonio poco después de la muerte de mi padre. Yo no tenía familia ni futuro, y él me ofreció ambos. Bajó la mirada recordando. Lo quise de verdad, y creo que él también me quiso. Pero apenas estuvimos casados 4 meses antes de que la fiebre se lo llevara. Kate asintió lentamente. ¿Y venían rumbo a Montana para empezar de nuevo? Sí, murmuró Rhea. Bram tenía un primo en el territorio que le había escrito sobre las oportunidades aquí. Vendimos todo para costear el viaje. Miró a Ellie dormido entre sus brazos. Nunca imaginé hacer sola la última parte del camino. El gesto de Kate se suavizó. Ya no estás sola. Sus palabras quedaron flotando entre los dos, simples,
pero llenas de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Y cuando el rancho Double T apareció a lo lejos, Rhea comprendió con sorpresa que, sin darse cuenta, ya empezaba a pensar en él como su hogar. Pasaron 2 meses. El otoño llegó al territorio de Montana con su aire fresco y los álamos dorando el paisaje entre los pinos. Las mañanas se volvieron frías y el trabajo en el rancho cambió de ritmo. El ganado se movió a los pastos bajos. El último heno se guardó y todos se preparaban para el invierno. Rhea se había integrado por completo a la vida del Double T. Llevaba las cuentas de la casa, conservaba las provisiones, y por las noches ayudaba a Kate con la correspondencia y los registros. Ellie, ya de 6 meses, crecía fuerte y alegre, siempre riendo y parloteando, llenando el rancho de vida. Cade también había cambiado. Aquel hombre reservado y severo que la había comprado en la subasta se había vuelto más relajado, incluso a veces juguetón. Pasaba más tiempo en la casa, con Eli sentado sobre sus rodillas, mientras discutía asuntos del rancho con Rhea. A veces ella lo sorprendía mirándola con una expresión que no lograba descifrar. Y él apartaba la vista cuando sus miradas se cruzaban. Una mañana de octubre, mientras Rhea colgaba la ropa al sol, oyó cascos acercándose. Levantó la vista y el brillo del sol le reveló a Kate llegando acompañado por otro hombre, el Marshal Creedon Pike. El corazón de Rhea dio un salto. ¿Había pasado algo? Tendría que ver con su contrato de servidumbre. Kate desmontó con gesto grave. Rhea, el Marshal necesita hablar contigo. El hombre se quitó el sombrero, mostrando su cabello gris y un rostro cansado. Señora Langford, comenzó, traigo malas noticias. Un hombre llamado Silas Dryden ha estado haciendo preguntas sobre usted en el pueblo. Rhea se quedó helada. La pinza que sostenía en su mano se partió entre sus dedos. ¿Quién es?, preguntó Kate, notando su reacción. El primo de mi difunto esposo, susurró Rhea. Aquel al que íbamos a visitar en Montana. El Marshal asintió con pesar. Dice que usted le robó dinero y desapareció. Afirma que la ha estado buscando durante meses. ¡Eso es mentira!, exclamó Rhea con voz temblorosa. Nunca llegamos a su propiedad. Cuando Bram murió, el líder de la caravana me abandonó enferma en Paradise. Jamás conocí a ese hombre. El Marshal prosiguió. Tiene una carta que, según él, fue escrita por su esposo, donde menciona dinero confiado a ambos para comprar tierras en común. Dice que usted se lo llevó. Cade dio un paso al frente, su cuerpo interponiéndose entre Rhea y el viento que soplaba. ¿Y qué pretende ese hombre? Ha presentado una demanda reclamando ese dinero. Y también daños. Y hay algo más. Dudó el Marshal. ¿Qué más? Está reclamando derechos sobre el niño. Dice ser el pariente más cercano de Bram Langford. ¡No!, gritó Rhea, corriendo hacia la casa donde Hester Vaughn cuidaba a Ellie. No tiene ningún derecho sobre mi hijo. No estoy seguro de cómo aplica la ley en esto, admitió el Marshal, pero contrató a un abogado de Helena, y ambos parecen convencidos de tener un caso. Piensan llevarlo ante el tribunal territorial. El rostro de Kate se endureció como piedra. ¿Cuándo llegó ese hombre? Hace 2 días. Se hospeda en el hotel del pueblo. Escuchó rumores sobre una viuda con un bebé comprada por un ranchero. El Marshal bajó la voz. Ya sabe cómo es la gente para los chismes. Gracias por el aviso, dijo Kate con firmeza. Mañana iré a Paradise a hablar con mi abogado. Cuando el Marshal se alejó, Rhea se desplomó en un banco, temblando. No puede llevarse a Ellie. No puede. Kate se sentó a su lado, su presencia fuerte y calmada. No lo hará. Te lo prometo. Ella lo miró con lágrimas. No entiendes. Silas Dryden es un hombre violento. Bram hablaba poco de él, pero siempre con miedo. No había dinero, Kate. Íbamos a su propiedad porque no teníamos otro sitio a donde ir, pero Bram temía ese encuentro. Entonces, ¿por qué reclamar ahora?
¿Por qué buscarte? Rhea negó lentamente. No lo sé. Tal vez venganza o algo peor. Su voz se quebró. Quizás sea por el bebé. Ellie es el único heredero del apellido Langford. Bram mencionó una vez que sus padres tenían tierras en Pensilvania, que algún día pasarían a sus hijos. La mandíbula de Kate se tensó. Entonces lo que busca es la tutela de Ellie, para quedarse con esa herencia. Es la única explicación que tiene sentido. Pues lo enfrentaremos, juntos. Kate le tomó la mano, su voz firme como una promesa. No dejaré que te quite a tu hijo, Rhea. Te lo juro. Esa noche, cuando Ellie dormía, Kate y Rhea se sentaron en la cocina a planear. Los hermanos Joss y Rafe Calder habían salido a avisar a los ranchos vecinos que estuvieran atentos a desconocidos, y Hester Vaughn se quedaría en la casa principal para ayudar a cuidar a Ellie. Mi abogado en Paradise es bueno para temas de tierras, dijo Kate. Pero necesitamos a alguien con experiencia en asuntos de familia. Ya envié un telegrama a una firma de Helena que trabajó con mi padre hace años. Rhea asintió, agotada. El miedo la había dejado vacía, pero no derrotada, porque mientras Kate Thorne siguiera a su lado, algo dentro de ella le decía que ni la ley, ni un hombre como Silas Dryden, lograrían arrebatarle lo que más amaba. ¿Y si el juez falla a su favor?, preguntó Rhea Langford, su voz temblando. Los tribunales suelen ponerse del lado de los parientes varones en los casos de custodia. No lo harán, respondió Kate Thorne, firme. Tú eres su madre. Has cuidado de Eli desde el día en que nació. Hizo una pausa, bajando la mirada. Además, hay otra opción, si fuera necesario. ¿Qué opción?, insistió ella. Kate respiró hondo. El matrimonio. Rhea lo miró sin comprender. Si nos casamos, tendría derecho legal sobre Eli. El reclamo de Silas Dryden como primo quedaría anulado ante el mío como padrastro. El mundo pareció detenerse un instante. ¿Te casarías conmigo? ¿Solo para proteger a Eli? Sí, respondió él sin titubeos. Sería un matrimonio de conveniencia, claro, solo para protegerlos. Un matrimonio de conveniencia. Debería haberle sonado lógico, tranquilizador incluso. Pero la frase le dolió más de lo que quiso admitir. Durante los últimos meses, Rhea había empezado a quererlo en silencio, más allá de la gratitud o la obligación. En su corazón había soñado, aunque fuera en secreto, que él llegaría a verla como algo más que una carga. Te agradezco la propuesta, dijo al fin, esforzándose por mantener la calma. Pero dejémoslo como última opción. No quiero ser un peso para ti, ni una esposa que no deseas. Algo en los ojos de Kate se apagó, un brillo que duró apenas un segundo. Como digas, murmuró, levantándose. Iré a Paradise al amanecer. Quédate cerca de la casa y no pierdas de vista a Eli ni un momento. El día siguiente se hizo eterno. Rhea no lograba concentrarse en nada. Revisaba a Eli a cada rato y se sobresaltaba con cualquier ruido. Hester Vaughn trató de distraerla horneando pan y cociendo. Pero el miedo a que Silas Dryden apareciera en el rancho le revolvía el estómago. Al caer la tarde, el sonido de una carreta rompió el silencio. Rhea corrió a la ventana, y al ver a Kate de regreso, sintió alivio, hasta notar que venía acompañado de otro hombre. Ambos entraron quitándose el polvo de los caminos. «Rhea, este es Judge Ulrich Vail, abogado de Helena», explicó Kate. «El señor Vail, la señora Langford y su hijo Eli». El abogado, un hombre delgado con barba perfectamente recortada y gafas relucientes, inclinó la cabeza. «Señora Langford, lamento conocerla bajo estas circunstancias. El señor Thorne me ha contado lo ocurrido. Creo que tenemos bases sólidas para defender este caso». Se sentaron en torno a la mesa y mientras Hester servía café, el abogado explicó su estrategia. El reclamo de Dryden carece de fuerza si no puede presentar pruebas del supuesto dinero. En cuanto a la custodia, los tribunales comienzan a reconocer los derechos maternos,
sobre todo tratándose de un infante. Se detuvo, frunciendo el ceño. Sin embargo, la falta de un certificado de matrimonio entre usted y el difunto Bram Langford podría complicar las cosas. El corazón de Rhea se encogió. Nuestros papeles se perdieron cuando la caravana partió sin mí, dijo con voz baja. No tengo forma de probar que éramos marido y mujer. Es desafortunado, pero no imposible de resolver, respondió el abogado. Podemos buscar testigos que los conocieran como pareja legítima. Ajustó sus lentes y continuó. Lo que más me preocupa ahora es la reputación. Silas Drayden se ha presentado en Paradise como un familiar dolido que busca a la viuda y al niño de su primo. Se ha ganado simpatía entre los vecinos. Es un mentiroso, escupió Rhea con amargura. Bram le temía. Tal vez, concedió el abogado. Pero se muestra convincente, y el juez que presidirá el caso, Judge Alaric Boone, es nuevo en el territorio. Un hombre muy apegado a las apariencias. Hizo una pausa antes de agregar. Lo cual me lleva a otro asunto, su actual situación doméstica. Cade entrecerró los ojos. ¿Qué tiene de malo? Nada, en realidad. Pero a ojos del tribunal, una viuda viviendo bajo el techo de un hombre soltero puede prestarse a malinterpretaciones. Rhea sintió que la vergüenza le quemaba el rostro. No he hecho nada impropio. Por supuesto que no, replicó el abogado con suavidad. Pero la percepción, señora Langford, a menudo pesa tanto como los hechos. Entonces miró a Kate. El señor Thorne mencionó una posible solución que resolvería todo esto. Todos lo miraron. De pie junto a la chimenea, Kate dijo con tono firme: el matrimonio. El abogado asintió con entusiasmo. Una unión legal fortalecería nuestra posición. El señor Thorne obtendría autoridad sobre el niño y demostraría estabilidad familiar, algo que el juez valorará mucho. Rhea se sintió atrapada. Casarse otra vez. Y de esa manera. El pensamiento le revolvía el alma, pero también sabía que era la única salida si quería proteger a Ellie. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó con voz apenas audible. La audiencia es el próximo miércoles, respondió Judge Bold, así que lo ideal sería antes de esa fecha. 5 días, calculó Kate. ¿Será posible? Sí, confirmó el abogado. El pastor Merrin Holt puede oficiar la ceremonia en Paradise sin necesidad de espera. Ya hablé con él, hipotéticamente. El silencio se adueñó de la habitación. Casarse con Kate Thorne resolvería sus problemas legales, pero ¿a qué precio para su corazón? Vivir como su esposa solo de nombre, sabiendo que ella sentía algo más profundo, sería una herida silenciosa, pero soportable si con eso mantenía a Ellie a salvo. Miró a su hijo, que jugaba sobre una manta cerca del fuego, y supo la respuesta. Si el señor Thorne sigue dispuesto, dijo al fin, con voz firme, acepto. Los ojos de Kate se encontraron con los suyos. Lo estoy, respondió. El abogado sonrió complacido, ajeno a la tensión que flotaba entre ellos. Perfecto. Sugiero que la ceremonia se realice mañana mismo. Yo me encargaré de todos los preparativos. Y así, con una sola decisión, el destino de Rhea Langford cambió para siempre. Después de que Judge Ulrich Bell se marchara a pasar la noche con un amigo en Paradise, el silencio se instaló en la casa. Percibiendo la necesidad de privacidad, Hester Vaughan se excusó y regresó a su cabaña, dejando a Kate Thorne, Rhea Langford y el pequeño Illy a solas. «No tienes que hacer esto», dijo Rhea mientras preparaba al niño para dormir. «Seguro encontraremos otra manera». Kate permanecía en el marco de la puerta, observando cómo ella vestía al pequeño con sus ropitas de noche. «Es la forma más segura de protegerlos», respondió. «A menos que...» Hizo una pausa. «Que la idea de casarte conmigo te parezca insoportable». Rhea alzó la mirada, sorprendida por el tono inseguro de su voz. «No es eso», dijo despacio. «Solo... no quiero que te sientas obligado a un matrimonio que no deseas». «¿Eso crees?».
que me siento atrapado. Kate se acercó, apoyándose junto a la cuna donde dormía Ellie. Estos meses contigo y con el niño. Su voz se suavizó. He sido más feliz de lo que fui en años. El corazón de Rhea dio un vuelco. Déjame terminar, continuó él. No es la forma en que habría querido proponértelo. Me habría gustado cortejarte como se debe, darte tiempo para saber lo que realmente sientes. Tomó su mano con cuidado. Pero dadas las circunstancias, quiero que sepas que, aunque este matrimonio comience por necesidad, no tiene por qué seguir siéndolo. Las lágrimas asomaron en los ojos de Rhea. ¿Qué estás diciendo? Que me importan tú y Ellie más de lo que imaginé, susurró Kate, acariciándole los nudillos con el pulgar. Y que espero que, con el tiempo, quieras convertir esto en un matrimonio verdadero. En todos los sentidos. Ya lo es para mí, le respondió ella sin pensar. Te quiero, Kate, desde hace tiempo. La sonrisa que se dibujó en su rostro fue como el amanecer entre las montañas. Lenta, luminosa, inevitable. Le tomó la mano y besó su palma con una ternura que le robó el aliento. Entonces, cuando mañana diga mis votos, dijo en voz baja, sabrás qué significan cada palabra. La mañana siguiente amaneció fría y clara. Un día perfecto de otoño en el territorio de Montana. Rhea se miró en el pequeño espejo de su habitación, ajustando el cuello de su mejor vestido, un calicó azul oscuro que Hester Bond había modificado durante la noche para hacerlo más propio de una novia. No hubo tiempo para un traje de boda, ni para preparativos elaborados. Aún así, mientras recogía su cabello, Rhea se descubrió sonriendo. Por extrañas que fueran las circunstancias, aquel día marcaría el inicio de algo que creía perdido. Una familia. Un suave toque en la puerta anunció a Hester, que entró con un pequeño ramo de flores silvestres tardías atadas con una cinta. «Para tu ramo», dijo con una sonrisa cálida. «Toda novia merece llevar flores». «Gracias». «Por todo», susurró Rhea emocionada. «Por el vestido, por cuidar de Ellie, por tu bondad». Hester agitó la mano con ternura. «Ha sido un placer ver la vida volver a esta casa. Y ver a Kate sonreír de nuevo. Ten paciencia con él, querida. Es un buen hombre, aunque carga heridas viejas». «Lo prometo», respondió Rhea. Ellie, vestido con su mejor ropita, balbuceó feliz desde la cama, como si entendiera que algo importante estaba por suceder. Rhea lo alzó en brazos, besando sus rizos suaves. ¿Listo para ver a tu mamá casarse, pequeño? El viaje a Paradise transcurrió entre nervios y silencios. Judge Bile había regresado con el carruaje y confirmó que todo estaba dispuesto con Pastor Merrin Holt. Kate cabalgaba al lado, lanzándole miradas tranquilizadoras que apenas lograban calmar las mariposas en su pecho. La ciudad se veía distinta esta vez, menos amenazante, más acogedora. Quizá era porque, después de hoy, Rhea ya no regresaría como una sirvienta sin nombre, sino como la señora Thorne, esposa respetable de un ranchero. La ceremonia fue sencilla pero digna. Pastor Merrin Holt, un hombre de cabello plateado y mirada amable, ofició el matrimonio en su despacho con Judge Bale y Hester Bogn como testigos. Ellie se portó sorprendentemente bien, dormido en los brazos de Hester. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Rhea tembló un poco, pero la de Kate sonó firme y clara, prometiendo amarla, honrarla y protegerla por todos los días de su vida. El anillo de oro sencillo que deslizó en su dedo había sido de su madre, una reliquia familiar que Kate había sacado esa mañana del cofre del rancho. «Por la autoridad que me confiere el territorio de Montana», proclamó el pastor, «los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia, señor Thorne». Kate dudó apenas un segundo antes de inclinarse para besarla. El beso fue breve, casto, pero encendió una calidez profunda, una promesa silenciosa de lo que vendría cuando no hubiera testigos. Firmaron el certificado de matrimonio y Judge Bile
lo registró enseguida ante el secretario del tribunal, asegurando la posición legal de Kate como padre de Ellie antes de la audiencia próxima. Salían al porche, listos para volver al rancho, cuando una voz helada rompió la calma. Así que los rumores eran ciertos. La viuda del mercado ha conseguido marido. Rhea se detuvo en seco, instintivamente acercándose a Kate, mientras giraba para mirar al intruso. El hombre alto y enjuto, de ojos duros y sonrisa torcida, la observaba con desprecio. Aunque jamás lo había visto, supo al instante quién era. Silas Dryden, dijo con voz firme. Primo, respondió él con una inclinación burlona. O debería decir, señora Thorne, mis felicitaciones por sus apresuradas nupcias. Kate dio un paso al frente, su postura serena pero protectora, y el aire entre ellos se tensó como una cuerda a punto de romperse. Así que usted es Silas Dryden, ¿verdad? Dijo Kate Thorne con voz firme. Entiendo que ha estado buscando a mi esposa. Así es, respondió el hombre con una sonrisa tensa. Desde hace muchos meses. Sus ojos, fríos como el acero, se desviaron hacia Ellie, que descansaba en brazos de Rhea Langford. Veo que el niño tiene la mirada de su padre, comentó con tono venenoso. Se nota que es un Langford. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó Rhea sin rodeos. Bram y yo nunca tuvimos su dinero. Y lo sabe perfectamente. El hombre soltó una risa seca. Lo que sé, replicó, es que mi primo me escribió sobre un dinero destinado a comprar tierras. Dinero que desapareció junto con su viuda. Eso es mentira, contestó Rhea con firmeza. Bram jamás confió en usted lo suficiente como para hacer negocios. Qué conveniente, dijo Silas con una mueca. Ahora que él no está para desmentirla, su historia suena muy cómoda. El niño es un Langford, pertenece a la familia de su padre. Cade apoyó una mano en la espalda de Rhea, gesto silencioso de apoyo. Ellie está con su familia, respondió con calma, con su madre y con su padrastro. Si cree tener algún derecho, lo resolveremos ante el juez, no aquí en la calle. ¿Cree que su matrimonio apresurado cambiará las cosas?, bufó Silas. El juez verá a través de esta farsa. No hay ninguna farsa, replicó Cade, sereno. Rhea y yo estamos casados legalmente. Ellie es mi hijo ante la ley. Si quiere seguir con esto, lo veremos en la audiencia. Judge Ulrich Bell, que había estado observando la escena con creciente incomodidad, intervino. Señor Dryden, cualquier otra conversación debería pasar por abogados. Le sugiero que hable con su representante antes de decir algo que pueda interpretarse como una amenaza. El rostro de Silas se contrajo, conteniendo la rabia, pero se limitó a inclinar el sombrero con fingida cortesía. Hasta el miércoles, entonces, dijo con una sonrisa torcida dirigiéndose a Rhea. Disfrute su nuevo matrimonio mientras dure. Cuando se alejó, Rhea soltó un suspiro tembloroso. No ha cambiado, susurró. Esa misma frialdad, ese odio en sus ojos. Ya no puede hacerte daño, le aseguró Kate, guiándola hacia el carruaje. Eres mi esposa, y Eli es mi hijo. Lo enfrentaremos juntos. El viaje de regreso al rancho Double T fue silencioso, la alegría del día empañada por el encuentro con Silas. Aún así, al ver las colinas doradas del atardecer, Rhea sintió que algo en su interior encontraba finalmente su lugar. Por primera vez desde que había llegado al territorio, se sentía protegida. Tenía a Kate, y juntos mantendrían a Ellie a salvo. Esa noche, tras una cena sencilla que Hester Bone preparó para celebrar el matrimonio, Rhea acostó al pequeño en su cuna. Al cerrar la puerta del cuarto del niño, el corazón le latía más rápido de lo normal. No habían hablado aún de dónde dormiría ella. Kat la esperaba en el pasillo, con expresión tranquila pero contenida. He movido tus cosas al dormitorio principal, dijo con tono suave. Si estás de acuerdo. Rhea asintió, algo nerviosa. Sí. Claro, está bien. Kate le tomó la mano.
Esta es tu casa ahora. Nuestra casa. Quiero que te sientas cómoda. Si prefieres dormir aparte, lo entenderé. Ella lo miró a los ojos, encontrando sinceridad en ellos. No, respondió al fin. Quiero compartir la habitación contigo. Al fin y al cabo estamos casados. Él sonrió de medio lado. Así es, señora Thorne. El dormitorio era más amplio de lo que había imaginado, con una gran cama de postes y una colcha bordada. Una puerta comunicaba con el despacho que Cade usaba y otra con la habitación del bebé. Mi madre lo diseñó así, explicó él, notando su curiosidad. Decía que la familia debía estar cerca, sobre todo en invierno, cuando las noches son largas y frías. Es perfecto, dijo ella sinceramente. Así puedo tener a Eli cerca. Por un instante, el silencio entre ellos se volvió denso, cargado de una cercanía nueva. Entonces Cade fue hasta un cajón y sacó algo envuelto en un pañuelo. Tengo algo para ti, dijo, volviendo a su lado. No es un gran regalo de bodas, dadas las prisas, pero... Abrió la mano. Era de mi abuela. En su palma descansaba un delicado relicario de plata con una fina cadena. Pensé que podrías guardar dentro un mechón del cabello de Eli. Rhea sintió las lágrimas arderle en los ojos. Es precioso. Gracias. Cade abrochó el collar alrededor de su cuello, sus dedos rozando su piel. El contacto, tan leve y cálido, la hizo contener el aliento. Te queda bien, murmuró él. Sus miradas se cruzaron y el aire pareció detenerse. Con lentitud, dándole espacio para apartarse, Cade inclinó la cabeza y la besó. No fue como el beso casto de la ceremonia. Este fue profundo, verdadero, lleno de lo que ambos habían callado demasiado tiempo. Rhea le rodeó el cuello con los brazos, respondiendo sin miedo. Cuando se separaron, los dos respiraban con dificultad. Cade apoyó su frente contra la de ella. He querido hacer eso desde hace más tiempo del que admitiría, confesó. Rhea sonrió, con los labios aún temblorosos. Entonces deberías hacerlo otra vez, esposo. Horas después, acurrucada contra su pecho bajo la colcha, Rhea escuchaba el latido firme de su corazón. Afuera, el viento susurraba entre los pinos, y un coyote llamaba a su pareja en la distancia. Dentro, el calor del hogar la envolvía, y pensó en lo increíble que era el camino que la había traído hasta allí, del bloque de subastas, a un matrimonio lleno de ternura. ¿En qué piensas?, murmuró Cade, medio dormido, acariciándole el cabello, en que, a veces, los peores momentos de la vida nos llevan a los mejores, respondió ella, apenas en un susurro. Si aquel día no me hubieran subastado, te habría encontrado de todas formas, dijo él, con una certeza tan tranquila que Rhea no pudo más que creerle. Y en la oscuridad, con Eli durmiendo al otro lado de la pared, ella comprendió que por fin había encontrado su destino. Algunas cosas simplemente están destinadas a ser. En la habitación contigua, Eli Thorne emitió un pequeño sonido mientras dormía. Rhea Langford sonrió contra el pecho de Cade Thorne, pensando que quizá él tenía razón, que algunas cosas, efectivamente, estaban escritas por el destino. El día de la audiencia amaneció con un cielo gris, cargado de nubes que prometían la primera nevada del invierno. Cade y Rhea partieron temprano hacia Paradise, acompañados por Judge Ulrich Bell y Hester Bone, quien insistió en acompañarlos para cuidar al pequeño Eli durante la sesión. El edificio del Tribunal Territorial era uno de los pocos de ladrillo en todo el pueblo, nuevo, imponente frente a las construcciones de madera que lo rodeaban. Dentro, el ambiente era tenso. Curiosos de The Dust Band Folks llenaban las bancas, murmurando sobre el pleito entre la nueva señora Thorne y el primo del difunto Bram Langford. Con la cabeza erguida, Rhea caminó hasta la mesa donde Judge Bale les indicó sentarse. Al otro lado del pasillo, Silas Drayden aguardaba con su abogado, un hombre de rostro anguloso y traje caro, de esos que parecían venir de Helena, o quizá de más al este.
El juez entró en la sala. Judge Alaric Boone, un hombre de unos 60 años, con reputación de ser justo y meticuloso, lo cual dio a Rhea una pequeña chispa de esperanza. Tras los protocolos iniciales, el juez habló con voz firme. Entiendo que tenemos un caso de custodia y presunto uso indebido de fondos. Revisó los documentos. Señor Corbin Redan, ya que representa al demandante, puede exponer el caso de su cliente. El abogado se puso de pie con aire seguro. Su señoría, mi cliente, Silas Dryden, solicita la tutela de su primo, el menor Eli Langford, basándose en que su madre, la señora Rhea Langford, ahora Rhea Thorne, malversó fondos confiados a su difunto esposo y abandonó un acuerdo familiar sobre la tierra compartida. La sala murmuró. Cade apretó la mano de Rhea bajo la mesa mientras el abogado seguía hablando, retratándola como una mujer oportunista que se había aprovechado de la generosidad de Dryden y luego había desaparecido con dinero ajeno. Además, añadió el abogado con tono mordaz, su reciente matrimonio con el señor Thorne, ocurrido apenas hace unos días, no es más que un intento desesperado por eludir el derecho legítimo de mi cliente, el pariente varón más cercano. Cuando fue turno de Judge Bale, se levantó con calma y convicción. Su señoría, las acusaciones contra mi clienta no solo son falsas, sino malintencionadas. La señora Thorne, viuda durante su viaje hacia el oeste, nunca recibió un solo centavo del señor Dryden. De hecho, hasta hace poco ni siquiera lo conocía. Con voz firme, relató la historia completa. La muerte de Bram Langford por fiebre, la enfermedad y el abandono de Rhea en Paradise, el contrato de servidumbre que la ató temporalmente, y cómo Cade Thorne intervino para protegerla y brindarle un hogar. Respecto al matrimonio, continuó, deseo señalar que el señor y la señora Thorne se conocen desde hace 3 meses. Durante ese tiempo, el señor Thorne ha demostrado un cuidado constante hacia ella y hacia el niño. Su unión no fue apresurada por capricho, sino por las circunstancias impuestas por el propio Dryden. El juez escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Luego pidió las pruebas. Dryden presentó una carta, supuestamente escrita por Bram Langford, mencionando dinero y una sociedad comercial. Cuando Rhea fue llamada a declarar, la examinó con atención y habló sin titubeos. «Esa no es la letra de mi esposo», dijo con firmeza. Bram escribía con la mano izquierda, y su trazo tenía una inclinación particular. Esta carta la escribió otra persona. El abogado contrario intentó desacreditarla, sugiriendo que mentía para protegerse. Pero entonces Judge Bale presentó a un testigo inesperado. Un anciano que se presentó como Elder Josiah Creel, antiguo maestro en el pueblo de Pensilvania donde ambos primos habían crecido. «Conozco la escritura de esos muchachos», testificó. Bram era zurdo, sin duda, y me atrevería a jurar que esta carta no la escribió él. Además, miró directamente a Dryden. Nunca hubo afecto entre esos dos. Silas siempre fue un abusón, y Bram le tenía miedo. El anciano explicó que se había retirado en Helena, y al leer sobre el caso en un periódico territorial, decidió venir por su cuenta a testificar. Su declaración destrozó la credibilidad de Dryden en cuestión de minutos. A medida que la audiencia avanzaba, la verdad salió a la luz. La propiedad de la familia Langford en Pensilvania había aumentado de valor tras descubrirse carbón en las tierras heredadas de los padres de Bram. Y si Silas Dryden obtenía la tutela de Eli, controlaría toda la herencia hasta que el niño alcanzara la mayoría de edad. Para media tarde, Judge Boone había escuchado suficiente. Golpeó el mazo y habló con autoridad. Este tribunal no encuentra evidencia alguna que respalde las acusaciones del señor Dryden sobre el supuesto mal uso de fondos. Y respecto a la custodia, la ley es clara. El derecho de una madre sobre su hijo es superior, mientras no exista prueba de incapacidad. Ninguna evidencia ha sido presentada. Dirigió su mirada severa hacia Dryden. Además,
Este tribunal desaprueba el intento de utilizar la justicia para separar a un niño de una madre amorosa con fines económicos. La petición de tutela es rechazada. La señora Thorne conservará la custodia completa de su hijo, y el señor Thorne queda reconocido legalmente como su padrastro. El golpe final del mazo resonó como una liberación. Rhea se derrumbó contra Kate, lágrimas de alivio y alegría llenando sus ojos. Silas Drayden se levantó de golpe, el rostro deformado por la rabia. «¡Esto no ha terminado!», rugió, señalándola con un dedo acusador. «Ese niño es un Langford, no un Thorne. Me robaron lo que me pertenece». «Contrólese, señor Drayden», advirtió el juez con dureza. «Si continúa, lo declararé en desacato». Kate también se puso de pie, colocándose entre su esposa y el agresor. «El asunto está cerrado», dijo con calma el hada. «Regrese a sus asuntos y deje en paz a mi familia». Por un instante, Silas pareció a punto de lanzarse sobre ellos, pero su abogado lo sujetó del brazo, susurrándole algo al oído. Con una última mirada llena de odio, Drayden se retiró del tribunal, y cuando las puertas se cerraron tras él, Rhea Langford por fin respiró en paz, sabiendo que su familia, la que había encontrado entre las tormentas del destino, estaba a salvo. Las cosas que están destinadas a ser, simplemente suceden. En la habitación contigua, Ellie Thorne emitió un pequeño gemido entre sueños. Rhea Langford sonrió apoyando la mejilla en el pecho de Kate Thorne, y pensó que, tal vez, él tenía razón. Algunas cosas en la vida estaban escritas desde siempre. Cuando terminó la audiencia y Silas Drayden fue escoltado fuera del tribunal, gruesos copos de nieve comenzaron a caer desde un cielo gris plomizo. Afuera, Rhea abrazó fuerte a Ellie, abrumada por la gratitud y el alivio. ¿Se acabó?, susurró mirando a Kate. ¿De verdad? Se acabó. Él asintió, envolviéndola con su brazo. Vámonos a casa, señora Thorne, todos nosotros. El primer invierno en el rancho Double T, como esposa de Kate Thorne, fue el más feliz que Rhea recordara. La nevada que había comenzado el día del juicio continuó intermitente hasta bien entrado noviembre, cubriendo el rancho de blanco y envolviendo a su pequeña familia en una paz serena. Ellie crecía fuerte y despierto, curioso por todo. Para Navidad, ya se levantaba apoyándose en los muebles y balbuceaba con entusiasmo sonidos que, a veces, parecían palabras. Su primer mamá arrancó lágrimas a Rhea, y su primer pa, dirigido a Kate, conmovió al rudo ranchero más de lo que admitió. Aquellas fiestas fueron más alegres que nunca en el Double T. Kate mandó pedir regalos especiales desde un catálogo para Rhea y Ellie. Hester Bond horneó durante días, llenando la casa con aromas dulces, y los hermanos Joss y Rafe Calder cortaron un enorme pino del pastizal alto para decorarlo con guirnaldas de bayas y adornos hechos a mano. La víspera de Navidad, cuando Ellie ya dormía y el fuego crepitaba en la chimenea, Kate se acercó con un sobre grueso. «¿Qué es esto?», preguntó Rhea, curiosa. «Ábrelo», respondió él, observándola con atención. Dentro encontró documentos con el sello del Tribunal Territorial y la firma del Judge Alaric Boone. Sus ojos se abrieron de asombro. ¿Papeles de adopción? Pero, ¿cómo? Kate sonrió y le tomó la mano. Judge Ulrich Bale me ayudó a gestionarlo. Desde ayer, Ellie es legalmente Eli Thorne. Nadie, ni Drayden, ni nadie más, podrá quitarnos el derecho de criarlo como nuestro hijo. Rhea lo miró con lágrimas contenidas. ¿Hiciste esto por nosotros? Lo hice por los tres, corrigió él con ternura. Quiero que crezca sabiendo que pertenece a esta familia, sin sombra ni duda alguna. Los meses se deslizaron entre trabajo, risas y paz. Con la primavera llegó el tiempo de los partos del ganado y las jornadas largas para Kate, mientras Rhea se dedicaba a su huerto ampliado y comenzó a enseñar lectura a los hijos de rancheros vecinos que no tenían escuela. En verano, Ellie ya caminaba tambaleante y su risa llenaba la casa. Kate, para sorpresa de todos,
y de sí mismo, demostró ser un padre paciente y cariñoso, llevándolo sobre los hombros al atardecer, mientras paseaban por los prados. Las noticias desde Paradise decían que Silas Drayden había abandonado Montana tras perder una fortuna en un negocio minero fallido. Su sombra desapareció de sus vidas para siempre. En los días dorados de otoño, justo antes de la cosecha, Rhea y Kate celebraron su primer aniversario con una pequeña fiesta a la que asistieron rancheros vecinos y amigos de Paradise. El pueblo, que una vez los había juzgado, ahora los recibía con respeto y afecto. Cuando el último invitado se marchó y el crepúsculo tiñó el cielo de cobre, Kate encontró a Rhea en el porche, mirando las primeras estrellas. «¡Feliz aniversario, señora Thorne!», dijo acercándose. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó ella, sonriendo con esa dulzura que aún le hacía temblar el corazón. «Ni de un solo día», respondió. «Este año ha sido más de lo que jamás soñé». La abrazó y la besó con la misma ternura y pasión que habían crecido entre ellos cada día. Luego, murmuró junto a su oído: «Tengo algo que decirte». «¿Otra sorpresa?», preguntó ella con una sonrisa curiosa. «¿En cierto modo?». «Sí». Él deslizó una mano hasta su vientre con cuidado. «He notado que te has sentido cansada y con náuseas por las mañanas». Rhea se sonrojó, sabiendo que no había logrado ocultarlo. «Sí, creo que Illy va a tener un hermanito o una hermanita en primavera». La felicidad que iluminó el rostro de Kate fue respuesta suficiente. La levantó entre risas, girando con ella en brazos. «Te amo», dijo con voz temblorosa, «más de lo que alguna vez creí posible». «Y yo te amo a ti», susurró ella con lágrimas brillando. «Mi hombre firme y noble, el que eligió los dos o ninguno, cuando importaba más». Juntos, bajo el cielo púrpura del anochecer, Rhea pensó en el extraño y doloroso camino que la había llevado hasta ese momento, del miedo y la humillación del bloque de subastas, al calor de un hogar y los brazos de quien la amaba sin condiciones. «¿En qué piensas?», preguntó Kate, repitiendo la misma frase que le había dicho la noche de su boda. Ella sonrió, apoyándose en su pecho, en que, a veces, los peores días de la vida nos conducen a los mejores, dijo suavemente. «Y en que te agradezco cada día por haber estado allí cuando más te necesitaba». «Siempre estaré», prometió él, sellando las palabras con un beso, mientras las primeras estrellas vigilaban al rancho Double T y a la familia que, contra todo pronóstico, había encontrado su lugar en el mundo. La primavera llegó con fuerza al territorio de Montana, tiñendo la tierra de verde y flores silvestres. En el Double T, la vida brotaba por todos lados. Los terneros corrían en los prados, los brotes emergían en el huerto, y a fines de abril, una nueva luz llegó al hogar. Rhea dio a luz a una niña sana, de llanto fuerte y cabellera oscura. La llamaron Willa Thorne, Willa por la madre de Kate, y Hope, esperanza, porque eso representaba para ambos el renacer de una vida nueva. Y mientras Kate sostenía a su esposa y a su hija junto al fuego, el viento de la pradera soplaba suave contra las ventanas del rancho, llevando en su murmullo la certeza de que todo lo vivido había valido la pena. El cabello oscuro de Willa Thorne prometía ser tan espeso y ondulado como el de su padre. Illy, con apenas 18 meses y la energía de un torbellino, observaba a su hermanita con una mezcla de curiosidad y orgullo, como si ya supiera que debía protegerla. Bajo la atenta mirada de sus padres, se le permitía acariciar suavemente su cabecita o acercarle juguetes que entregaba con solemnidad a Rhea o Kate, diciendo con esfuerzo, para KKK, su manera tierna de pronunciar Catherine. Ese año, el rancho Double T prosperó como nunca. La construcción de una nueva vía del ferrocarril hacia Paradise aumentó el valor del ganado y los caballos, al facilitar el transporte hacia los mercados del este. Cade contrató más peones, amplió las operaciones del rancho y, por deseo de Rhea, levantó una pequeña escuela en la propiedad,
donde ella enseñaba lectura y escritura a los hijos de los rancheros vecinos. Una cálida tarde de agosto, mientras Willa dormía la siesta y Ellie jugaba con bloques de madera sobre una cobija extendida bajo el gran olmo, Kate se unió a Rhea en el porche. Ambos se mecían en sus sillas, disfrutando el silencio dorado de la tarde. «Hoy recibí una carta», dijo él, sacando un papel doblado del bolsillo. «¿De dónde?», preguntó ella con curiosidad. «Del este», respondió. «Pero tranquila, no son malas noticias». Le pasó la carta y agregó con una sonrisa. «Es de un abogado en Pensilvania». Rhea la leyó con atención. Sus ojos se agrandaron. «El terreno de la familia Langford». «¿Vendido?», Kate asintió. «Sí. El dinero está en un fideicomiso a nombre de Allie hasta que cumpla 21 años. Es una suma considerable. Suficiente para su educación, para un negocio propio, o para ampliar el rancho si algún día lo desea». Ella siguió leyendo, la emoción creciendo en su pecho. «¿Y Silas Drayden?». Kate sonrió con alivio. «Desaparecido. Según el abogado, anda por California. Su reputación como jugador le ha cerrado las puertas en casi todos los salones del estado». Rhea dobló la carta despacio. Por fin, la última sombra del pasado se desvanecía. Entonces Eli tiene lo que era suyo por derecho. «Y más que eso», dijo, «nos tiene a nosotros». Cade le tomó la mano, entrelazando sus dedos mientras observaban a su hijo apilar bloques con seriedad, el cabello rizado brillando al sol. Desde el interior de la casa se escucharon los primeros murmullos de Willa, anunciando que pronto despertaría. «Voy por ella», dijo Kate, poniéndose de pie. Rhea lo siguió con la mirada, y por un instante lo vio como aquella primera vez, cuando se acercó al bloque de subastas 2 años atrás, con paso decidido y mirada firme. ¿Cuánto habían cambiado desde aquel día? De ser 2 desconocidos unidos por la desesperación, a convertirse en compañeros, y en una familia unida por el amor. Poco después, Kate volvió al porche con Willa en brazos, y Ellie siguiéndolo, apretando su caballito de madera. Rhea sintió que el corazón se le llenaba por completo. Eso era todo lo que había anhelado y temido perder tras la muerte de Bram Langford. Un hogar real, un esposo que la amara sin condiciones, hijos a quienes cuidar. Kate se sentó a su lado, con Willa dormitando en su brazo. Ellie trepó a las rodillas de su madre, hablándole emocionado sobre su juguete, con su lenguaje medio inventado que hacía reír a todos en el rancho. «¿Eres feliz?», preguntó Kate, mirándola por encima de las cabezas de sus hijos. Rhea sonrió, y aunque su respuesta se veía en sus ojos, la dijo en voz alta. «Completamente». El sol comenzó a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de violeta. Las primeras estrellas aparecieron en el este mientras el viento de la pradera traía el olor del heno y el canto lejano de los grillos. La familia Thorne permaneció allí, en su porche, unidos y seguros. Y Rhea, que una vez había temblado sobre un bloque de subastas con su bebé en brazos, pensó que su vida había cerrado el círculo. Había encontrado no solo refugio, sino un verdadero hogar. No solo protección, sino amor auténtico, al lado del hombre que, cuando todo parecía perdido, había dicho con firmeza, «los dos o ninguno». Y al final, lo tuvieron todo.